muy difícil de los integrantes de la tercera edad en la República Argentina respecto del ingreso de sus haberes, del bono congelado ya desde hace más de un año, del veto que hace no muchos días el presidente Milei llevó adelante de lo aprobado en el Congreso y que fuera ratificado en la Cámara de Diputados. Nos está aguardando la doctora Andrea Falcone, quien es abogada y especialista en la tercera edad, para que nos pinte un panorama de la situación y para preguntarle fundamentalmente si hay buenas noticias y expectativas. El gobierno dijo que va a haber un aumento aparentemente después de las elecciones. Bueno, todo esto está por verse. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, buen mediodía. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por estar allí, muy amable. ¿Cuál es la situación en general que hoy atraviesa el sector de la tercera edad? ¿Cómo la podríamos definir, Andrea? Mira, es un momento complejo, pero no ha dejado de ser complejo en los últimos 40 años. No, la situación actual de los jubilados y en general de las personas mayores no es algo que podamos atribuirle a una sola gestión. Sí es cierto que es difícil entender que el Congreso vote un apoyo y un refuerzo a los haberes de los jubilados y que eso después sea vetado una y otra vez. Realmente eso es más difícil de comprender, es difícil de soportar, sobre todo porque estamos hablando de haberes jubilatorios que son paupérrimos. Si nosotros miramos los últimos 10 años, los jubilados han perdido casi 50% de poder de compra. Esto significa que compran la mitad. Y esto lo han hecho todas las gestiones. Pero bueno, en algún momento esto hay que resolverlo. No se resuelve solo hablando del final de la moratoria y cómo los jubilados con moratoria han hecho que el sistema esté quebrado, porque básicamente es enfrentar jubilados con jubilados y creo que ese no es el camino. Exactamente, coincido plenamente en ese diagnóstico, ¿no? Y por el otro lado, usted decía esto de vetar, y a lo que hay que sumarle que el gobierno dice que en dólares los ingresos jubilatorios están mucho mejores que hace un tiempo. Digo, a veces es difícil de comprender entre una actitud de vetar un aumento miserable, y este adjetivo calificativo lo uso yo, y por el otro lado decir que las jubilaciones están bien en dólares. Yo no creo que debamos tomar el dólar como una referencia de poder adquisitivo porque el dólar está pisado, planchado hace mucho tiempo, pero los precios han seguido subiendo. La realidad es que con jubilaciones de 400.000 pesos y canastas básicas de personas mayores que superan el 1.200.000, esto ya te da la pauta que aún un matrimonio de jubilados que cobre la jubilación mínima, entre los dos no llegan a cubrir la canasta básica. Esto en la ciudad de Buenos Aires y en general a lo largo del país se ve un poquito, digamos, neutralizado por el hecho de que más del 80% de los jubilados son propietarios, entonces no alquilan. Pero esa no es la tendencia de los nuevos jubilados de las generaciones que siguen, donde comprar una casa se ha hecho más complicado. Entonces, en los próximos años, si no hacemos nada, la situación va a ser todavía más compleja. Y en ese no hacer nada, Andrea, y de acuerdo a su conocimiento, ¿hay algún proyecto? ¿El gobierno tiene entre manos la idea de qué hacer y cómo llevarla adelante? ¿Se sabe algo respecto de esto? Digo, porque si no seguirá pasando el tiempo y los que nos toca en el camino que se viene, estaremos igual o peor que lo de ahora. No, hay un proyecto de hacer una reforma previsional durante un segundo mandato, o sea, eso no ocurriría en este primer mandato, pero la realidad es que hoy no tenemos solo un tema de coyuntura de un sistema previsional quebrado en Argentina. Hoy tenemos, se nos ha complicado, un contexto demográfico a nivel global que hace que tengamos muchos menos nacimientos, y esto también ocurre en Argentina, con personas que viven mucho más tiempo. Este cambio en la pirámide demográfica impacta de lleno en los sistemas previsionales. Entonces, uno de los cuestionamientos hoy más importantes es ¿quién está pensando en el largo plazo? ¿Cómo nos preparamos para modificar y, digamos, armar estas reformas de adecuación en el sistema previsional en un contexto demográfico complejo? Ya no es un tema de Argentina. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, ¿sí? Por lo que tengo entendido, hay un montón de países del mundo que están teniendo la misma dificultad con un sistema que, no sé si se cae a pedazos como el argentino, pero que también tiene estos problemas de los cuales estamos hablando, ¿no? Bueno, el de Argentina se cae a pedazos por dos motivos.
por el contexto argentino, donde siempre ponemos parches y no hacemos soluciones integrales, y por la alta informalidad laboral. Claro. Pensá que el sistema se nutre de los aportantes y hoy tenemos más del 50% que está en la informalidad laboral, a lo que se suma el contexto de crisis global, que tiene que ver con que cada vez hay menos personas aportando y más personas cobrando, ¿no? Creo que ahora tenemos, como digamos, la tormenta perfecta, que tenemos tiempo de volantear y modificarlo para que esto se pueda solucionar, pero tengamos en cuenta que los sistemas previsionales no son una lancha que yo la giro rápidamente, sino que son un buque. Entonces girar lleva mucho más tiempo. En algún momento se habló de la vuelta de lo que en la década de los 90 y principios de los 2000 conocíamos como las AFJP, el sistema privado. ¿Esto puede ser una solución y hay margen para ello, Andrea? Creo que el ahorro individual es la solución para complementar lo que es el pago de una pensión, una jubilación estatal. No tiene que ser el mismo modelo que se hizo en su momento con las AFJP, que fueron una estafa, porque cada 2 pesos que vos ponías, 1 se iban en gastos y comisiones, pero definitivamente va a recaer mucho más en nosotros poder generar un colchón de dinero a lo largo de la vida para poder financiar el retiro. La jubilación, cuando nacieron, allá por fines de 1960, cubrían alrededor del 80% de tu último ingreso. Eso fue bajando y estamos debajo del 50% y la tendencia es que siga bajando. Claro. Entonces, lo que se pone de manifiesto es que yo tengo que entender de educación financiera, entender cómo ahorrar, qué hacer con esa plata para poder complementar la jubilación. El tema de la edad, Andrea, también es un factor, y vos lo decías recién allí, la gente tiene mucha más capacidad para mantenerse activa, para seguir trabajando. Hoy fallecen mucho más tarde, o fallecemos cuando nos toque, generalmente mucho más tarde de lo que era la edad promedio de los 59, 60, 60 y pico, hace varios años. Digo, ¿es un factor determinante? ¿Sí o sí hay que empujar y cambiar para arriba la edad jubilatoria? Mira, en Argentina no era necesario. Pensá que con moratoria se jubilan 8 de cada 10 personas, con lo cual, ajustando la moratoria, en este caso que ha perdido vigencia, cerraste el grifo y se jubilan 2 de cada 10. Con lo cual, la edad jubilatoria hoy no es un tema en Argentina. Bien. Sí hay otra cantidad grande de temas que hay que resolver, y esto que vos mencionás de trabajar por más tiempo es un eje importante. Nosotros le corremos la edad jubilatoria, pero a partir de los 50 años es el pico de despidos. Entonces, si no generamos posibilidades de empleo para todas estas personas, nada más le estás corriendo la meta a la jubilación, pero no los estás ayudando y entonces llegan empobrecidos. Claro. Y esto lo enlazamos o lo linkeamos, como se dice ahora, con lo que decías hace un ratito. Digo, el trabajo informal, el trabajo en negro en una economía que, siendo el 50% es casi generoso, me parece a mí que en algunos términos es más, bueno, va a haber que el gobierno que le toque o el que viene generar las condiciones para que tener un empleado en banco no sea una carga imposible, en algunos casos imposible pagar, en otros porque no les gusta pagar, pero que también comience a cerrar el círculo de lo que te corresponde en blanco mientras sos activo y después a lo pasivo, ¿no? Bueno, eso requiere reformas donde todos los diferentes actores de la sociedad tienen que subirse a bordo, incluyendo los sindicatos. Creo que es algo profundo que no lo va a poder llevar adelante ningún presidente que no tenga un ánimo de diálogo, porque esto se hace a través del consenso. Son cambios muy profundos, hay que convencer, hay que persuadir, hay que hacer un trabajo importante, porque si no están todos los actores a bordo, ese proceso puede ser traumático, ¿no? Andrea, lo último, para no quitarte más tiempo, en este contexto, ¿hay alguna buena noticia para anunciarle a los jubilados? ¿Habrá alguna modificación de un bono que viene congelado hace ya más de un año? ¿Aumentos? ¿Algo que en el panorama se visualice como un dato positivo para ellos? Por el momento no, el bono sigue congelado porque fue mejor congelarlo que eliminarlo, que era el plan inicial, ¿no? Con lo cual lo que están haciendo es licuarlo, pasó de valer el 50% del haber y está debajo del 25%. Creo que la tendencia va a ser a que eso continúe así y eso golpea las jubilaciones mínimas, ¿no? Claro.
y deja compensados a los que tenían haberes más altos y que habían visto que, bueno, que la inclusión del bono en ciertos haberes había modificado lo que era la pirámide la pirámide de jerarquía de jubilaciones. Entonces, por ahora, digamos, para quienes menos ingresos reciben, no hay una noticia de un cambio de panorama en lo inmediato, por más que el gobierno haya dicho que después de la elección por ahí puede haber alguna mejora. Por el momento no. La mejor noticia que han tenido es el cambio de esta ley de movilidad que les ajusta mensualmente por inflación. Ese es, digamos, lo mejor que se ha hecho. No se ha terminado de compensar la pérdida cuando se hizo el cambio entre una ley y otra. Perfecto. Doctora, quiero agradecerle enormemente esta amabilidad y la deferencia. Perdón por haberla entretenido varios minutos, pero es un tema verdaderamente muy importante para poder compartir y con su sapiencia realmente nos pone muy contentos conversar con usted. Muchísimas gracias por este contacto. A ustedes. Hasta luego. La doctora Andrea Falcone, abogada especialista en la tercera edad, ¿no? Nos estaba dando allí un panorama para los jubilados. Por ahora no hay